pues todo este rollo de la programación pues va más o menos por capas, ¿no? Ustedes en arquitectura de computadoras trabajaron en la capa de abajo, ¿sí? Es decir, prácticamente estuvieron haciendo hardware, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita justamente en estas primeras 2 semanas vamos a estar haciendo algo un poquito diferente, vamos a estar construyendo ya un microprocesador. Y para eso hay que definir un lenguaje máquina, ¿sí? O un set de instrucciones, ¿sí? Que va a ser nuestra siguiente capa, ¿sí? Esa capa es una capa de abstracción, es decir, si yo construyo un micro, pero yo le digo, ¿cómo te llamas? Si yo le digo a Andrea, mira, ya el micro ya está funcionando, ya lo probé, y puede hacer estas instrucciones, úsala. Entonces lo único que tiene que saber Andrea, ¿sí? Es qué instrucciones tiene que hacer, qué código le tiene que alimentar para que pueda trabajar ese microprocesador. Entonces ella no se preocupa por lo que hay internamente, si utilizamos flip-flops, si utilizamos lo que sea, a ella no le importa, ¿verdad? Simplemente lo utiliza, ¿sí? Por eso se conoce como una capa de abstracción, ¿sí? Te abstrae de todos los detalles que hay al interior, ¿sí? Ahora, pero esto, pues trabajar con unos y ceros, no, pues qué tal si me equivoqué y en lugar de 1 era un 0. Híjole, para saber, pues está en chino, ¿no? Metemos otra capa de abstracción que se conoce como el lenguaje ensamblador. Cambiamos esos unos y ceros, ¿sí? A un lenguaje parecido al inglés, ¿sí? El cual me lo puedo entender yo muy bien porque soy casi pocho, ¿verdad? Entonces, ese se conoce como el lenguaje ensamblador, ¿sí? Lo que sí, que ese lenguaje es dependiente de la máquina. Cuando digo la máquina, es del micro que yo construí. Es decir, si yo trabajo con un ensamblador para Intel y de repente me dicen, mira, aquí hay un Motorola, pues no va a funcionar, ¿verdad? Mira, aquí hay un ARM, no, pues ya no jaló. ¿Sí? Ok. Ese problema ya lo vieron todos los fabricantes de microprocesadores, ¿sí? Y dijeron, no, pues compadre, así no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? En la actualidad dijeron, ¿sabes qué? Lo que mejor nos funciona es C. Entonces dijeron, ok, vamos a poner una capa de abstracción que, bueno, es normalmente C, pero pueden ser otros lenguajes, pero C funciona bastante bien. Entonces, por ejemplo, no sé si sepan ustedes que Intel genera su propio compilador de C, genera su propio compilador de Fortran, ¿sí? Y no es gratis. ¿Por qué no me sorprende? ¿Sí? Es decir, a ver, ese no nos lo va a vender a nosotros. Nosotros no queremos un compilador de C especializado, ¿sí? ¿A quién se lo va a vender? Pues a los que les venden sus procesadores. O sea, ¿a quién le interesaría tener un compilador muy eficiente para hacer para cierto procesador Intel o cierto procesador AMD? ¿A quién? Sus electrónicos, bueno, las empresas que compran sus dispositivos, al final de cuentas, electrónicas, telefonías, para poder. Vacation. A ver, nosotros somos bueno, la mayoría somos electrónicos, ¿no? Acá tenemos un pequeño grupo de computólogos, ¿sí? Nosotros ocupamos, como electrónicos, tener un compilador muy eficiente de C para los procesadores Intel. Nosotros como electrónicos no, ustedes tal vez sí. Y ahí ya les va el porqué. Nosotros como electrónicos no nos vamos a dedicar a hacer sistemas muy complejos. Normalmente somos sistemas embebidos, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes iban a hacer sistemas operativos o pudieran hacer sistemas operativos. Entonces, normalmente, ¿quién compra esos compiladores complejos? Bueno, Microsoft, ¿sí? A lo mejor Red Hat esté comprando esos compiladores. ¿Por qué? Porque quiere que todo su código en C sea lo más eficiente en cierto procesador, ¿sí? ¿Quién más? Oye, si yo me dedico, yo por ejemplo soy la empresa que hace AutoCAD, pues yo quiero que el AutoCAD sea lo más rápido posible. Entonces voy a hacer mi programa en C, pero después lo voy a compilar y voy a vender el binario, es decir, el archivo ejecutable, ¿sí? Compilado con el compilador más eficiente para los procesadores Intel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí me estoy ganando la competencia con otro programa que
que me puede ganar a lo mejor en tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros realmente, dices, si se tardan unos segunditos más, ¿sí? Software libre, ¿verdad? ¿Sí? A ver, pero no se preocupen, hay gente que trabaja software libre que está mejorando cada vez más los compiladores, particularmente el GSC, ¿sí? GSC es de los mejores compiladores que existen ahora sí en todo el mundo, ¿verdad? Incluso hay una cosa que vamos a ver más adelante que se conoce como el cross compiler. Si un compilador agarra lo que hay en C y genera código que se está ejecutando en esta misma máquina, ¿verdad? El cross compiler agarra la información de mi máquina y genera código que se va a ejecutar en otro microprocesador, ¿sí? Por eso el cross, ¿verdad? Es cruzado, ¿sí? Por ejemplo, que yo trabaje aquí y genero código para mis celulares. Yo trabajo aquí y genero código para las tarjetitas de Freedom. Yo trabajo aquí. ¿Qué pasa, Cali? No, nada, me estoy emocionando. Ok. Bueno, creo que todo eso que dije es eso, ¿verdad? Ok. Normalmente los lenguajes de programación de alto nivel, como C, pueden correr en cualquier máquina. Y lo interesante de esto, por eso los pensamos así, es que realmente yo lo programo una sola vez y después lo puedo correr en procesadores Intel, en AMD, en PowerPC, en Texas Instrument, en ARM, en lo que sea, ¿sí? Esa es la ventaja de trabajar en alto nivel. ¿Qué se pierde? Eficiencia a la hora de trabajar con tiempos. Exactamente. Estoy trabajando en un alto nivel, probablemente no tenga todos los detalles de la arquitectura, no sepa exactamente todas las instrucciones de ensamblador y nada más me esté concentrando en un solo conjunto limitado, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es lo que se pierde. Ok. Aquí viene. Entonces tengo mi lenguaje de alto nivel y a través del compilador genero lenguaje máquina y a ese, digamos, archivo que genero, una vez que lo paso por el compilador, le llamo programa objeto, ¿sí? Así se le llama, ¿sí? Yo tengo mi código, lo paso por el compilador y lo genera un código que lo puede ejecutar ya lo entiende un procesador, ¿sí? Pero hay otras cosas que tienen que suceder antes de poder ejecutar, ¿sí? Normalmente un ensamblador es más directo. Yo estoy generando lenguaje ensamblador, hay una relación uno a uno del lenguaje ensamblador con lenguaje máquina, entonces ahí no se llama compilador, se llama ensamblador, ¿sí? Me cambia simplemente las instrucciones que se pueden leer en inglés, me las cambia a unos y ceros que puede entender mi microprocesador. Ok, el lenguaje ensamblador normalmente lo utilizamos para aplicaciones de control o instrumentación. Sí, nosotros en electrónica, de hecho, a lo mejor algunos de ustedes, sobre todo la gente que vaya a control, luego va a llevar automatización con microcontroladores, una cosa así. ¿Sí? Ahí probablemente no programen en C, vayan a programar en ensamblador. ¿Sí? Pero la técnica es más o menos la misma. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí a lo mejor lo único que te interesa es estar verificando una temperatura y si pasa de cierto valor, prender o apagar algo, ¿verdad? Entonces no ocupamos algo tan sofisticado como segmentos de memoria y cosas así, ¿sí? Entonces no va a tener tanta complejidad, ¿verdad? Y bueno, el lenguaje ensamblador normalmente hay dos tipos de instrucciones que son las directivas del ensamblador que me permiten declarar variables, ¿sí? Que a final de cuentas son simplemente registros que voy a utilizar para algo, ¿sí? Poner etiquetas o las instrucciones ya de ensamblador, ¿sí? Que son ya ejecutables. Entonces un ejemplo tenemos, por ejemplo, DW30, ¿no? Que es una directiva de ensamblador que reserva espacio para 30 palabras, ¿sí? Luego viene, por ejemplo, la de abajo que es sub AXBX, ¿sí?
que simplemente es resta bx de ax. ¿Sí? Así de sencillo. Y bueno, tenemos una lista. Por ejemplo, para transferencia tenemos la de mueve o copiar, que es el move, con el destino, el origen, ¿sí? O el input. De aritmética tenemos la suma con acarreo, es ADC, ¿sí? O la resta, que es el sub. La manipulación de bits, que es invert bits, o el not, o haz, digamos, corrimientos, como el shift left. De aritmética, por ejemplo, bueno, eso se repitió. Lazos y brincos, por ejemplo, el brinco incondicional o el brinca si no hay acarreo, es el jump normal y el JNC, ¿sí? La de manipulación de cadenas es el INS. Por ejemplo, llamadas a subrutinas, tenemos el call y el int de interrupción, cuando quiero llamar una interrupción. Y control del procesador, simplemente cuando quiero limpiar banderas, ¿sí? Límpiame la bandera de acarreo, por ejemplo. ¿Sí? Porque ya vi, ya lo utilicé, ya no quiero que esté en alto, porque si no, puede ser una condicionante para disparar otras cosas que no quiero que sucedan ya.